Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Mensajes extraterrestres, crop cycles, mensaje de Arecibo y respuesta en el año 2001. Amigos, hoy os traigo a Jorge Luis Sugdorf en este podcast de Nacho Rojo. Jorge Luis es un especialista y su canal de YouTube lo puedes encontrar como @lahuellaovni. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Acá, listos para pensar, discutir y tratar de analizar qué es lo que pasó en Chilbotón y qué es lo que pasó, por ejemplo, por supuesto, en Arecibo. Para romper el hielo, Jorge, yo la primera pregunta que tengo es, a ver, enviamos un mensaje muy profundo, un mensaje donde decimos dónde estamos, un mensaje donde decimos cuántos éramos en ese año 1974. Nos abrimos y aparece una respuesta, Jorge. Aparece una respuesta y esto ha quedado como enterrado. ¿Por qué? Yo me iría primero a hacer un contexto que me parece que es interesante y divertido, porque el mensaje de Arecibo no es el único que enviamos, y lo importante es quién lo envió, creo yo. El diseño de ese mensaje lo hicieron Frank Drake y Carl Sagan. Frank Drake es aquel que calculó la posibilidad de civilizaciones extraterrestres en el universo, y Carl Sagan es el principal difusor de todo lo que tiene que ver con el estudio del cosmos que hemos tenido, creo yo, en nuestra historia. Estas dos personas se juntaron en la década del 70, los dos astrónomos, astrofísicos, para tratar de entender y comunicarse. Ellos tenían una obsesión que era poder comunicarse si había otra civilización escuchándonos. Entre otras cosas, ellos son los que diseñan el proyecto SETI, este proyecto de búsqueda de vida inteligente extraterrestre, que hasta el día de hoy es el proyecto más largo y más fuerte y con mensajes más extraños que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? De la señal WOW en adelante, constantemente estamos escuchando al cielo tratando de ver qué encontramos. Acá empieza el problema de la lejanía. Nosotros estamos muy lejos de todo. Como hablábamos hoy fuera del micrófono, el sistema solar, el sistema planetario más cercano que tenemos es Alpha Centauri, que está a 4 años luz de distancia de la Tierra. Yo una vez había hecho el cálculo, con nuestra nave más veloz, creo que podíamos tardar 5.000 años en llegar y 5.000 años en regresar. Toda la historia de la humanidad para ir a nuestros vecinos más cercanos. Imagínate que estos señores empezaron con este planteo y esta obsesión de escuchar el cielo, a ver si alguien había estado enviando señales, y también empezaron a hacer lo opuesto, de enviar señales contando quiénes éramos, dónde estábamos. El sumum de esto es un par de años después, cuando mandan las ondas Pioneer y Voyager con toda la información, ¿no? Son ellos dos mismos que lo mandan. Pero desde el radiotelescopio de Arecibo, los radiotelescopios son como unas orejas gigantes, ¿no? Son como unos telescopios que escuchan muy grandes, que hay varios en el planeta. En su momento el de Arecibo, que creo que tenía algo así como 300 metros, cualquiera podrá corregirme ahora, era el más grande que había. De hecho, salió de uso hace un par de años, nada más, en Puerto Rico. Desde este radiotelescopio ellos deciden diseñar un mensaje y enviarlo. ¿Qué es lo primero que piensan ellos? Cuando ellos empiezan a diseñar toda la estructura de comunicación con el espacio, ellos van a lo más lógico, ¿no? Ellos empiezan a enviar un mensaje en código binario, y todo lo que hacen lo hacen en la estructura del 1, que es la estructura atómica del hidrógeno, que suponemos, y según la física y nuestros estudios, es el elemento más común y más obvio en todo el universo. Entonces lo que ellos plantearon es, si alguien se va a comunicar, va a utilizar la estructura del hidrógeno para hacerlo, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Lo que está claro, Jorge, que lo que hicieron es desarrollar lo que parece simplemente un dibujo a un tipo de comunicación totalmente correcta, y que quien lo reciba tiene que comprenderlo. No es tan sencillo. Nosotros ahora sí porque tenemos las claves, pero tú imaginaros que nos llega un fogonazo, una señal, y básicamente, que creo que aproximadamente eran casi 3 horas de envío de esa información. La recibes, la decodificas, algo parecido a nosotros, y ahí viene la magia, ¿no? Nos responden o no responden, ya con las limitaciones de las distancias. Importante. Sí, un detalle, que todo el dibujo que nosotros tenemos de Arecibo está en colores. Ellos no mandaron codificación de color. 100%. Al final, en principio, lo que sería lo que recibimos no dejó de ser un dibujo, un agrogrifo que se llama, ¿no? Es decir,
El famoso crop cycle. Sí, eso pasó, recién hacíamos la cuenta, 27 años dijimos, ¿no? Si no recuerdo mal, 27 años 2001, después, exacto. En agosto del 2001, en Chilbotton, Reino Unido, aparece justamente al lado de un radiotelescopio, aparecen en realidad, 2 dibujos en un campo. Muy extraños, muy complejos y muy diferentes, que esto hay que decirlo, son muy distintos a lo que usualmente aparece dibujado en los campos, ¿no? 100%, no tiene nada que ver. Bueno, sí que es cierto que han empezado, o después de esa época empezaron a aparecer otro tipo de dibujos, ¿no? Con incluso grabados, formas, caras, mensajes, pero muy diferente porque es calcado, es decir, la misma comprensión, la misma base, la misma metodología que lo que enviamos nosotros. Exactamente, ahí yo haría un parate y hablaría un poco de los crops, ¿no? Como para poder contextualizarnos y después ir ese mensaje. Desde la década del 70 hay gente que discute qué son los crops, si realmente son expresiones artísticas de falsificadores, si realmente son mensajes, si son mensajes de quién son esos mensajes y por qué se hacen y cuál es la explicación. Los primeros crops en realidad aparecen en 1700, ¿no? Esto, de hecho, ahí están esos dibujos antiguos de estos segadores que hacían, que decían que aparecían dibujos en diferentes lados, pero después hay toda una cuestión de dibujos más simples, que son estos nidos o estas cuestiones circulares que han aparecido desde mucho tiempo antes en la cosecha. Pero nosotros tenemos como fecha clara a partir del 70, primero en Gran Bretaña, después en Australia, empiezan a aparecer dibujos con una complejidad más grande. Que poco tiempo después, hay que decirlos, también empiezan a aparecer en América. Y en las últimas décadas hay 3 lugares fuertes, que es Estado de México, que es Santa Catarina en Brasil y Chicuana en Salta en Argentina, donde constantemente empiezan a aparecer casi anualmente este tipo de imágenes. Yo los investigué bastante porque creo que hay mucho debate en torno a los crops, a los agroglifos, especialmente porque hubo mucha gente que admitió hacerlo, ¿no? Testigos e investigadores, por otro lado, dividen los falsos de los verdaderos, explicando ciertas características que tienen de diferencia. Las características más grandes es que lo que dicen los investigadores es que los crops verdaderos, los cultivos no se parten, sino que están como doblados, casi como si estuviesen deshidratados y se caen, que las espigas no están todas puestas unas sobre otras, sino que quedan como entretejidas, que realmente nadie vio nada alrededor mientras se hacían y aparecieron en muy pocas horas. A veces eso es fácil, a veces es complejo, porque son mensajes a veces que aparecen con un nivel de trabajo que parece de muchas horas. Esas son las diferencias más grandes que ven los investigadores y los testigos entre uno falso y uno verdadero. Yo hace unos años hice una prueba para ver qué pasaba. Yo estaba en México grabando uno de mis documentales y decidimos ir a un campo, que obviamente le pedimos permiso al dueño, y con un grupo de artistas dibujamos un crop a ver qué pasaba. Después te voy a pasar alguna de esas imágenes para que veas, porque quedó impresionante. Eran solo círculos, pero quedó impresionante, ¿no? Y lo hicimos en algunas horas, fue bastante rápido. A la mañana siguiente invitamos a algunos investigadores a ver lo que habíamos hecho, y todos automáticamente dijeron que era falso. Y nos empezaron a explicar: mira, acá están las huellas de las personas que caminaron para venir a hacerlo. Fíjate que todas las espigas están quebradas. Fíjate que no están entretejidas, sino que están todas acostadas. Y nosotros lo hicimos todo con una técnica para que fuese lo más parecido posible. No fuimos y los pisamos. Utilizamos caños redondos y diferentes herramientas sencillas y muy veloces que habían diseñado estos artistas para poder hacer una imagen artística rápida. Hay que dejar claro que si vas a hacer una obra con esa majestuosidad, porque son enormes, no puedes utilizar maquinaria pesada, porque si no se vería claramente las ruedas de toda la maquinaria. Hay que hacerlo, si se hace una copia o se intenta hacer alguna recreación, con unas técnicas que ni siquiera tus huellas se puedan observar. Es que ese es el punto, ¿no? Sí, y después es esto. Para mí lo más importante es esto que dicen, que las espigas no se quiebran, se doblan y que están tejidas. Imagínate que
que tendrías que empezar a tejer espiga por espiga, tardarías años en hacerlo. Entonces, esos son los dos puntos que me llamaron la atención. Obviamente el mío, que quedó súper lindo, fue un gran fracaso, porque todos se dieron cuenta que era un poco la idea nuestra, era tratar de analizar y de entender, y funcionó como nosotros queríamos. O sea, nosotros no estábamos buscando engañar a nadie, sino hacer un experimento social para comprobar si realmente había diferencia entre algo que podía ser un falsificador o un artista y algo que no. Explicado esto, nosotros estamos hablando que hay crops desde mínimo desde la década del 70, con excepciones que nos encontramos con cosas mucho más antiguas. A partir de ahí empieza a haber un sistema de complejidad y de dibujos en los campos, que muchos de esos son dibujos que para nosotros son abstractos, ¿no? Sí. Porque no los entendemos. Yo también en ese mismo año entrevisté, que si querés podés usar un fragmento, a un semiólogo que se llama Rafael Resende. Le llevé los dibujos para analizarlo. Para quien no sepa, un semiólogo es un estudioso de los símbolos. Es la persona que se dedica a estudiar la comunicación a través de los símbolos, ¿no? Entonces yo le preguntaba, y todo el análisis siguió, si hay alguien queriendo comunicarse, qué es lo que nos está diciendo y cómo lo hace. Y hay todo un análisis espectacular, pero que tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque él lo que decía es, para comunicarse con alguien tiene que haber un lenguaje común, o tiene que haber algo común en torno a qué es lo que necesitamos comunicar. ¿Por qué quería decir eso? Porque justamente lo que pasó en Chilbottom el 21 de agosto de 2001 tomó de alguna manera el mensaje de 1974 de Drake y Sagan para retransmitirlo y recontar y explicar algo diferente. ¿Ese mensaje es real? Primero, antes de meternos, no lo sabemos. De hecho, hay toda una corriente escéptica que dice que ese mensaje en realidad fue armado por los astrónomos del radiotelescopio de Chilbottom. Ahora, el problema que tenemos es que fue en el 2001. Estamos en el 24, si no me falla la memoria. Así que hace 23 años de eso. Y nadie se hizo cargo de haberlo hecho y nadie mostró ningún tipo de pruebas. Es otra vez, acá estamos hablando ya de suposiciones humanas, pero ¿por qué 23 años después no aparece el verdadero autor y no hay pruebas de que ese autor realmente existió? Sería mi primera pregunta, ¿no? Tanto para un lado como para el otro. Exacto. ¿Cuál sería la motivación real si nadie se hace cargo de ello? ¿Por qué? No tiene ningún tipo de sentido. No, sí, pero aparte de la motivación, que suponte que pueda ser desde un chiste hacia un ataque a la credibilidad de este tipo de supuestos mensajes. Pero la verdad es que no tendría sentido haber hecho todo ese trabajo y nunca haber dicho nada, nunca haber dicho sí, fuimos nosotros. Sería extraño, porque aparte es un trabajo muy complejo, y si realmente lo hubiese hecho alguien, tendrían que haber trabajado en un diseño, deberían haber ensayado, o sea, hay números perfectos. De hecho, nosotros recién analizábamos uno y otra imagen y hay un trabajo muy a conciencia hecho. Demasiado. Yo creo que te voy a enseñar un poco la investigación que he hecho yo con referencia a las dos diferencias que hay notorias, está claro. Pero pensemos en ello. Si nos ceñimos a la posibilidad de la viabilidad, uno de los puntos más importantes sería la densidad de población en aquella época, en el 74, aproximadamente 4,3 billones de habitantes. Cuadrado, en binario, dibujado. Contestación: 12 billones, señores, 12 billones. Ya no hablemos en su composición, en su ADN, donde claramente se observa una diferencia notoria. Muy parecida, desde un lado, esa hélice doble con la nuestra, algún tipo de hibridación, algo diferente. La morfología, la altura y sobre todo, a mí, Jorge, lo que más me fascina de esta supuesta contestación, que sinceramente yo os digo que para mí sí, que parece ser una contestación. Vemos un sistema solar parecido al nuestro. Si os fijáis, en el lateral izquierdo, el tercer punto, porque básicamente son puntos. Muchas personas dicen, bueno, es que tal vez los puntos, algunos son lunas. No, hablamos de un sistema solar, en este caso, en el 74, Plutón aún estaba dentro de estos 9 planetas, nuestro Sol. Cada punto que veis, la Tierra está elevado porque supuestamente, o enviamos la señal desde ahí, desde la Tierra. Tiene un tamaño parecido a Mercurio, un tamaño parecido a Venus. En cambio, nos vamos ya a Júpiter, con 3 puntos. Que es una proporción, no son lunas, tiene muchas más lunas Júpiter. Y la respuesta que recibimos
sigue siendo un sistema solar de 9 planetas. ¿Os habéis preguntado en la actualidad, después de este año 2001 de recibirlo, a este 2024 que estamos, cuántos sistemas solares de 9 planetas existen o hemos encontrado? ¿Cuántos? Pregunta. Ninguno, señores. Ninguno. Solo el nuestro. Y ahí viene el desarrollo. ¿Realmente ellos están muy lejos o están aquí? Amigos, nota aclaratoria y muy importante. El mensaje de Arecibo, ya os lo he mostrado, ¿de acuerdo? Lo tenéis en Wikipedia, fijaros. Y luego tenéis básicamente todo el concepto y desarrollo de lo que se envió. Pero esto no es importante. Ahora nos vamos a ir al mensaje de Chilbolton, año 2001, que es la respuesta. Yo lo que he hecho en Photoshop para que lo veáis es comparároslo, os lo he mostrado en todo el programa, se lo estoy mostrando ahora mismo a Jorge, y observamos que esto está mal, es falso, ¿vale? Os diré el porqué, muy sencillo, hay muy pocas diferencias, sí que vemos que el comportamiento del ADN y de su base, fijaros aquí, es diferente, esto está bien, esto de aquí es igual, así que está mal, ¿vale? Esto de aquí serían los nucleótidos de nuestro ADN, de la época, los que se conocen son muchos más, fijaros, es igual que este de aquí. Así que esto está mal, porque ya el ADN es diferente y su composición es diferente. Creo que lo más ilustrativo y representante es el humano, ¿no? Como somos nosotros y como son ellos del tipo gris. Fijaros, la altura, que es esta información que hay aquí, es la misma. Esto está mal. Esto de aquí también está mal. Realmente ellos hacen 1 metro aproximadamente, ¿vale? Luego esto es la densidad de la población humana en la época, que eran casi 4,3 billones. Fijaros que es igual a la suya. Sigue estando mal. Bueno, veis que esto está mal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué motivación hay? Lo que sí que está bien, voy a borrar un momento toda la información, es el sistema solar. Señores, no han descubierto ningún sistema solar de 9 planetas, aunque ahora nos han bajado a 8, ¿vale? Pero fijaros aquí. Nosotros le decimos, porque esto no son lunas. Mucha gente decía, no, pueden ser lunas. No, porque Júpiter tiene bastantes más lunas y en el 73 se conocían muchas más lunas. La Tierra tiene una luna, ¿vale? Como mínimo. Tampoco está marcada, así que lo que se hizo es una estimación de tamaño. El mensaje de los humanos está enviado de la Tierra, ¿vale? Fijaros aquí el mensaje de los extraterrestres. Nuestro Sol equivaldría a 9 unidades para tener una proporción de tamaño. Luego tenemos Mercurio y Venus y luego la Tierra y luego Marte en una proporción pequeña. Con la única diferencia de que nosotros estamos arriba porque enviamos el mensaje. Luego vienen 3 píxeles, vamos a decirlo así, por el tamaño de Júpiter en comparación con ¿qué? ¿Con el Sol? ¿Con la Tierra? No tiene ningún tipo de sentido, así que es una estimación. Ellos, en cambio, nos han dicho, oye, y es mi opinión, tu Sol no es tan grande como te crees, es de 4, en comparación a lo que tú me estás diciendo. Bien, Mercurio y Venus, perfecto, estamos en la Tierra, igual que vosotros, estamos en Marte y estamos en Júpiter. Y esta forma es la que me destroza, porque no entiendo. Vale, Júpiter es mucho más grande que Saturno, cierto, pero luego viene Urano. No tiene sentido, a no ser que la estimación de las medidas que oficialmente nos dicen no están bien. O podría ser también que Júpiter es como la base. La base es decir su planeta natal y lo remarcan y lo enfatizan, pero también están en la Tierra y también están en Marte. Los otros planetas, en principio, no están. Así que ellos estarían en nuestro sistema solar y ellos estarían en la Tierra también. Ahora bien, vayamos a la información de las telecomunicaciones o las comunicaciones a larga distancia. He aquí los patrones que os he encontrado. El primero de todo, perfecto, Arecibo, una onda, perfecto. Pero aquí, en esta información, tenemos codificado el tamaño. En su tamaño, el aparato que utilizan mide 850 metros de longitud. Y buscando patrones en Júpiter, fijaros, buscando patrones en Júpiter puedo ver que claramente esto es igual a esto de aquí. ¿Lo veis, amigos? En todo el dibujo que creedme, aunque parezca un dibujo sencillo, está más que estudiado, las proporciones, el código binario, todo. Esto es una obra maestra, señores. Nos están diciendo, ok, nosotros tenemos un equipo mucho más grande, que posiblemente venga de aquí, de Júpiter. ¿Y qué estamos haciendo? Enviar información. ¿Qué es información? Esto de aquí es nuestro sistema de comunicaciones. Porque si os fijáis, este patrón es igual a este patrón. Y ahora os preguntaréis, Nacho, ¿y qué patrón utilizan? Muy sencillo, porque en el año 2002, un año después, hicieron un crop cycle igual al que estáis observando. Y por si no me creéis, os he conseguido las imágenes originales y además aquí tenéis la información. Pensad que esta imagen también la nuestra, pero fijaros cómo ahora sí que tenemos la información correcta. Esta información la tenéis aquí, que sería la población. 12 billones de habitantes de estos seres en nuestro sistema solar. Bastante importante. Pero volvamos a la figura del año 2012. Y aquí lo tenemos, señores. Aquí os lo voy a ampliar. Y aquí.
Es lo mismo. ¿Y qué os viene a la mente cuando vemos esto? ¿Sabéis lo que creo? Igual que los crop cycles están creados con estas esferas, sí, los famosos orbes que observamos, que nos dice el DOT, ¿os imagináis que realmente su sistema de comunicación son las orbes que nos monitorean y están enviadas desde Júpiter a través de este sistema de telecomunicación? Interesante, ¿verdad? Se han grabado orbes y realizando estos crop cycles. Sabemos que están estas orbes. ¿Quién las manda? ¿Con qué inteligencia? ¿Dónde viene esa señal? ¿Dónde viene esta información? ¿Es posible que aquí tengamos la respuesta? De Júpiter, que está poblado por ellos, viene la información de estos orbes con este tipo de comunicación a través de un aparato, que es lo que pone aquí, de unos 850 metros de longitud, casi 1 kilómetro, señores. Aquí, amigos, tenéis toda la información, ¿vale? Todo lo que se detalla, todo lo que es el desglose genético, fijaros, nivel atómico, toda la información. Yo ya os he hecho los cálculos, he mirado si estaba bien lo de los 12 billones, código binario, hacéis las conversiones, está correcto. Esta imagen está tomada, esta de aquí está tomada, señores, de la imagen real, no la de Wikipedia. ¿Veis cómo no concuerdan ya las informaciones? Se lee a partir del punto rojo hacia la derecha, del punto de abajo hacia arriba, del punto de rojo hacia la izquierda. 85.000 centímetros. Ahí lo tenéis. La longitud del aparato que utilizan. ¿Y por qué no? Con esto envían la información a las orbes y las orbes son las que realizan estos crop cycles. Es interesante el planteo. Y ahí nosotros debatíamos algo recién en torno al tamaño de los planetas y a cierta interpretación que han hecho muchos ufólogos diciendo que está hablando de lunas. Y yo pensaba, mientras hablábamos, que no te lo dije, tu planteo es, en realidad están hablando del tamaño, no de las lunas. Hombre, claramente, Jorge, perdona, si hipotéticamente fueran lunas, como se ha rumoreado o se ha especulado, la Tierra tiene una, ¿no? Sí, pero si ellos están viviendo en esas lunas, por eso lo marcarían. Y una de nuestras hipótesis es que en los lugares donde puede haber más probabilidades de vida hoy en el sistema solar, es en Europa, en Ganímedes, en ciertos lugares que en realidad son lunas. Ya no estamos buscando, creo que casi hemos descartado la posibilidad de encontrar civilizaciones inteligentes en los otros planetas del sistema solar. No hemos descartado la posibilidad de encontrarlo en lunas. 100%, perdona, Jorge, porque creo que ahí no me he explicado bien, perdona. Si nosotros en nuestro mensaje hubiéramos querido decir, porque al final, pensad que no es únicamente un mensaje con un dibujo, sino una metodología, es decir, oye, contéstame de esta forma, que es como te lo estoy enviando yo. Obviamente hay unas modificaciones, ¿no? Pero si nuestro mensaje hubiera sido, ponme las lunas, nosotros, en nuestro dibujo, que ponemos tercer planeta del sistema solar, la Tierra, tendríamos que haber puesto una luna. Ahí no hay ninguna luna. Simplemente estamos diciendo, en este planeta estamos nosotros y enviamos. Y ellos nos contestan, ojo, nuestro Sol es diferente al vuestro. Y nosotros, en Júpiter, que sería, si lo comparamos con nuestro sistema solar, en Júpiter hay 4 puntos. Y me encanta lo que me comentas, Jorge, porque tiene mucho sentido lo que dices. Que sea mucho más habitable, o al menos ellos te estén diciendo, estamos en Júpiter y tenemos estas lunas habitadas. Estos 3 puntos más Júpiter sería. Me ha encantado, Jorge. Puede ser una posibilidad. También hay que analizar otra cosa que para mí tiene ese mensaje que no te lo dije recién mientras hablábamos fuera del micrófono, que es, ellos hablan del silicio. Cuando nosotros buscamos vida, ¿qué estamos buscando? Algo parecido a nosotros, técnicamente. Pero, ¿cuál es la definición de vida? ¿Carbono? No. Para la ciencia, vida es todo elemento que transmita un ADN a un nuevo elemento, que cree un nuevo elemento. O sea, ese es el planteo o una de las formas, porque es muy difícil definir vida. Por eso te hice esa pregunta así, porque es muy extraño y es súper difícil definir vida. Dentro de esta definición de vida, el carbono es el elemento o el material, el elemento, perdón, que es más fácil que transmite una cadena de ADN a una nueva cadena. Esa es la diferencia, por ejemplo, con una roca que no transmite ADN. El silicio también puede transmitir esa cadena de ADN. O sea, podría haber vida en base a silicio, según me han explicado un montón de astrobiólogos, que son los que hacen este tipo de investigaciones para generar estos planteos. El silicio podría ser un elemento igual que el carbono para tener vida en base a silicio. La diferencia es que seguramente si hay vida en base a silicio,
ya dejaríamos de estar buscando algo demasiado similar a nosotros. Para que sea similar a nosotros, como bien decías recién, buscamos vida en base a carbono. Qué sé yo, por ahí tenemos un montón de vida alrededor que como ni siquiera sabemos cómo definirla, no sabemos que existe. 100%, Jorge, estoy contigo. Además, vemos esa, vamos a decir, en lo que es la especificación de su composición de ADNs y de su cadena, vemos claramente que es diferente. Esas hebras son diferentes, ¿no? Entonces, ahí puede estar la respuesta. Jorge, no querría dejar fuera de lugar, dado lo que hemos hablado de Júpiter, en este caso, que estuviera habitado Júpiter y al menos 3 lunas más, sino también que ellos te levantan, si colocamos su sistema solar, si fuera el nuestro también, que también están en la Tierra y que también están en Marte. La cual cosa nuestra ciencia, de momento, al menos de momento, de una forma pronunciada, eso no puede estar pasando. Cuando ahora bien, Jorge, Bueno, sí que vemos cosas sobre nosotros. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero justamente por eso te estaba haciendo esta trampa de decirte que la vida en base a carbono es lo que nosotros buscamos. Pero si hay otro tipo de vida alrededor nuestro, que ni siquiera nosotros lo estamos definiendo como vida, por ahí no solo están acá, sino que están sin ocultarse y nosotros no los estamos viendo porque no lo estamos comprendiendo. Un poco el propio Sagan lo planteó en su mirada de las dimensiones con la manzana, ¿no? Que desde nuestras dimensiones nosotros solo podemos ver lo que está dentro de nuestras dimensiones. Y que hay elementos que si están en más de 4 dimensiones seguramente los veríamos distorsionados o no los comprenderíamos. ¿Qué es lo que pasa cuando colocas una manzana en un plano que solo tiene 2 dimensiones? Solo verías una capa, pero no entenderías nunca la verdadera esencia de la manzana. Me acabas de dejar maravillado, Jorge. Es decir, estás dejándome entrever, o al menos como posibilidad, que es posible que estos seres que ellos te están dibujando, que son muy parecidos a lo que nosotros hemos visto en Hollywood, como el tipo gris, el EB1, Entidad Biológica Extraterrestre 1, metro 20, metro, cabezón, pueden estar formando parte de la Tierra de una manera tan sutil o interdimensional que nosotros no podamos ni siquiera percibirla, y de ahí ese tipo de comunicaciones a través de los agroglifos. ¡Wow! Es que es una posibilidad más que seria, fíjate, y es bastante loco y puede ser totalmente. Yo me acuerdo de haber hablado y discutido mucho con muchos científicos cuando empecé a hablar en varios documentales todo esto de la búsqueda de vida. De hecho, me fascina hablar con astrobiólogos. En un par de semanas tengo una entrevista con una astrobióloga para seguir hablando del tema, porque son los que verdaderamente saben lo que están buscando, ¿no? Y siempre te explican, uno tiene que definir el objeto de estudio. Que yo me acuerdo la primera vez que me hicieron la pregunta que te hice recién, tampoco tuve idea de qué responder. Porque la primera pregunta que me hizo uno de estos astrobiólogos, un astrónomo, en realidad fue Germán Puerta, el primero que me la hizo, un astrónomo colombiano, me dice, ¿qué es la vida? Y es dificilísimo de contestar. Sí, porque entonces, incluso la Tierra podría tener vida, claro. Es que la Tierra por ahí es vida, o el sistema solar o el universo por ahí es un organismo vivo y que nosotros ni siquiera lo estamos entendiendo porque estamos buscando otra cosa y porque nuestro objeto de estudio va a buscar algo parecido a nosotros. Pero juguemos al microscopio. Si nosotros empezamos a ver nuestra mano con un microscopio, no vamos a ver nuestra vida, vamos a ver otros elementos y vamos a ver una parcialidad distinta en lo que estamos buscando. Y para los microbios que vivan en nuestra mano, seguramente nuestra mano podría hasta ser su universo y jamás entenderían que están formando parte de un organismo mucho más grande y que sin ellos nosotros no podríamos vivir. Es una locura, pero cuando traspolás lo que nos pasa a nosotros o lo que pasa en cualquier mundo cuántico al mundo macro nuestro, porque después vemos que hay un mundo mucho más macro que el nuestro, todo cambia y lo que pasa a ser pequeño a veces es grande y lo que parece ser único en realidad es parte de un todo y esa es la enormidad y la fascinación que tiene este universo, ¿no? Nosotros estamos buscando algo similar a nosotros, nada más. Y lo que nosotros llamamos vida es encontrarnos a nosotros con cuernos, con 2 cabezas, verdes, azules, rojos, más altos, más bajos, pero algo que nosotros lo veamos y digamos, es un tío como nosotros, pero diferente.
Exacto, exacto. Me ha gustado mucho también este punto, de verdad, Jorge. Disfruto mucho hablando contigo porque también es cierto que en este tipo de crop cycles o agroglifos es bien sabido que al final estamos viendo una representación de dos dimensiones de algo tridimensional. Es decir, ellos ya están jugando desde el minuto uno de la creación de este tipo de, vamos a decir, mensajes. Ojo, te estoy desarrollando conceptos, que ahora hablaremos del final de la respuesta, para que tú entiendas que lo que te estoy dibujando es mucho más. Es muy interesante este punto y para nada me parece descabellado. Al contrario, creo que cualquier persona ya está muy avanzada y está ya pensando en que es muy difícil comprenderlo todo desde un punto de vista tan pequeño como nosotros, con nuestros sentidos. Es insensato que estemos buscando únicamente lo que nosotros podemos aceptar y percibir. Hay mucho más que se nos escapa, Jorge. Sí, pero también nosotros solo podemos buscar lo que podemos aceptar y percibir. Entonces es este nihilismo del universo, es todo tan grande que lo que podemos hacer es muy pequeño. O sea, porque ¿cómo hacemos para, si pensás si nosotros somos el microbio que está en nuestra mano, ¿cómo hacemos para vernos a la cara y entender el todo? No solo es una cuestión de búsqueda, es una cuestión de posibilidades también. Yo recomiendo a todos, y si querés algún día lo charlamos, que vean la explicación de Carl Sagan sobre la manzana en un mundo de 3 dimensiones, de 2 dimensiones. Creo que esa mirada de Sagan nos explica mucho, con la mejor voluntad y la mente más abierta, cómo igualmente se cortan nuestras miradas. Entonces, este mensaje, porque nos estamos yendo de tema, puede significar un montón de cosas que ni siquiera podemos entender. Vamos a descartar hoy por ahora que pueda ser falso. Juguemos y creamos por un minuto que sea verdad, porque si no, no hay forma de generar este debate. Hay muchos elementos que vos analizaste de manera genial y creo que sería interesantísimo discutirlos, del análisis que da ese mensaje, ¿no? De cómo serían estos seres, de la altura, del ADN, de dónde estarían. Hay un montón de elementos que son fascinantes. Y esos elementos solo los podríamos entender si estamos hablando de un igual. Pero vos abriste esa puerta cuando decís si están acá mismo esos seres y no los estamos viendo, y ahí es donde se abre toda esta posibilidad. Hombre, creo que tiene mucho sentido que si nosotros hacemos un tipo de comunicación, abrimos un canal de comunicación, la forma más sensata para no irrumpir o, vamos a decir, romper un poco tu concepto es seguir con la misma filosofía de mensaje. Es decir, hola, hola, dilo en otro idioma, aunque te estoy diciendo que lo digas en el mismo idioma, no vengas y me abraces. Creo que es la forma más correcta, lenta y lógica. Dibujos, mensajes, algo que nosotros no nos entraría pánico. Sé que a muchos no nos entraría pánico, ¿no? Jorge, déjame por favor que te comente sobre lo que hemos hablado antes, que ya sé que no, si no nos vamos, porque hay más dibujos que tratar, ¿no? Pero creo que es cierto que sí, estamos limitados, pero al menos nosotros tenemos la percepción y la conciencia de saber que estamos limitados. Cuando me haces la pregunta, oye Nacho, ¿cómo una célula se estaría imaginando que sería la mano realmente a través del microscopio? Bueno, al menos nosotros sabemos que estamos en esa posición. Creo que es un gran punto para intentar ya comprender eso, porque hay otros animales, o vamos a decir, seguro otras especies, que ni siquiera podrían llegar a pensar eso. El mero hecho de que lo podamos pensar es un gran indicativo, Jorge. Definitivamente, es una de las cosas que pasó la semana pasada, que hubo varios comentarios cuando yo hablaba de que somos los únicos que tenemos conciencia de la muerte, y alguien contaba, pero no, los lobos, los más viejos, se quedan atrás, o los elefantes buscan los cadáveres, pero eso no es ser conscientes de la muerte. No son conscientes de la muerte, saben que pueden morir, pero no, a ver, nosotros somos el único ser que nosotros conocemos que podemos abstraer y podemos analizar más allá de donde estamos. Eso es tener conciencia de la muerte, es saber que podemos morir y saber no entender qué es la muerte. Que no tiene que ver con lo que hacen otro tipo de animales, que son comportamientos frente a la muerte, pero es distinto, no hay un análisis o una reflexión de por qué se hace o cómo se hace. De hecho, la diferencia con nosotros es que cada uno tiene una reacción diferente a la muerte. Acá ocurre lo mismo. Como bien decías, nosotros podemos teorizar, analizar, porque tenemos esta capacidad de abstracción
¿Qué es lo que nos hizo construir esta civilización maravillosa en donde vivimos? Yo creo que el ser humano es maravilloso, no estoy muy con esas teorías terribles de que somos lo peor. Creo que hemos logrado cosas realmente asombrosas e increíbles que yo todavía me pregunto por qué y cómo las logramos. Pero me parece que es importante porque a veces la clave para poder desatar enigmas, que es lo que nos viene pasando desde que tenemos memoria, es poder empezar a pensar de manera abstracta en todas las posibilidades que están más allá de nuestro entendimiento del momento, que aparte nos pasa todo el tiempo, qué sé yo. Yo me imagino que cuando se empezó a utilizar el fuego estaba totalmente fuera del entendimiento del momento, y así lo podemos ver con cada una de las herramientas o avances que fuimos haciendo, o obviamente conclusiones intelectuales, ¿no? Imagínate pasar de la magia a diferentes tipos de medicina en donde se entendía cómo cierto microorganismo funcionaba de una manera distinta, o ahora con la inteligencia artificial, cómo pasamos de una máquina de escribir, que era lo que teníamos en el 50, 60 o 40, o la imprenta de Gutenberg, a que ese mismo desarrollo de la imprenta empiece a pensar por sí solo y a darnos conclusiones que nosotros no nos hubiésemos imaginado. O sea, creo que toda nuestra capacidad de abstracción nos lleva siempre a más, y seguramente nos va a llevar a algún día a tener estas respuestas. Ahora no sabemos cuánto vamos a tardar. Por ahí con la inteligencia artificial tardamos mucho menos de lo que creeríamos, pero no lo sabemos. Jorge, la última parte del dibujo podemos observar básicamente la forma en la cual nosotros enviamos el mensaje. Y ahí viene la respuesta. Así de primeras, Jorge, en la respuesta que recibimos en el año 2001, ¿qué opinas? ¿Qué podría ser? Básicamente, Sagan y Drake enviaron los mensajes para que hubiese una respuesta. Ellos hablaban de enviar, de tirar botellas al océano del universo, porque es eso lo que se planteó, tirar pequeñas botellas para que algún día llegasen las respuestas. A mí algo que siempre me llamó la atención de ese primer mensaje es que se envía a un lugar muy lejos. Ellos eran conscientes que lo estaban mandando a una constelación, que es la constelación de Hércules, que está a 25 Mil años luz. A 25.000 años luz de distancia. Eso nos llama mucho la atención, porque, o sea, están mandando un mensaje que tendría que tardar 50.000 años en llegar, en la mejor de las opciones. Entonces, ¿por qué están mandando un mensaje tan lejos? ¿No estaban esperando respuesta? Por otro lado, qué sé yo, hay muchos otros científicos que vienen planteando desde hace muchísimo tiempo: dejen de avisar dónde estamos porque es peligroso. Bueno, si mandás el mensaje a 25.000 años luz de distancia, o 25.000 años o 50.000 años va a tardar en llegar, y nos das posibilidad de evolucionar, y que cuando ese mensaje regrese estemos más preparados para recibirlo también. O no estemos. Yo espero no equivocarme, pero por lo que he podido investigar, se envió a ese punto, a esa localización, por una cuestión de proceso. Es decir, ellos tenían claro que van a enviar este trabajo, y en función al movimiento donde estaba ese punto, la Tierra, el mensaje iba hacia esa dirección. No es que estuviera premeditado. Sí, pero el mensaje iba hacia esa dirección si se enviaba en tal momento del año y en tal día. O sea, como la Tierra tiene un giro constante, eso podía ir cambiando, y de hecho, en realidad por eso, cuando se hizo el proyecto SETI es una red de radiotelescopios alrededor del mundo para tratar de cubrir la mayor cantidad de locaciones diferentes, que igual son todas muy pequeñas, porque cuando eso se empieza a abrir, un grado, medio grado de diferencia pueden ser miles de años luz de distancia de un punto a otro. Por eso digo que son botellas en medio del océano. Pero qué sé yo, si ellos hubiesen querido, podrían haber planteado enviar el mensaje a Alpha Centauri, o podrían, que después se escucha y se enviaron mensajes hacia todos lados, o podrían haber planteado algo distinto. Yo siempre me llamó mucho la atención por qué la elección. Entiendo que en ese momento Arecibo estaba hacia ese lado, eso es indiscutible, pero lo podían enviar de otro lado, no era el único radiotelescopio. De hecho, se enviaron otros mensajes de otros lados,
para todos lados. 100%. Es más, estoy convencido que este trabajo se ha seguido haciendo, obviamente el SETI ha seguido trabajando y seguro, yo estoy convencido a nivel personal que hemos recibido señales. Y esto es bien sabido, que se están cada vez detectando más señales que algunas no se conocen. No únicamente esperemos este grabado, este crop cycle, señales y comunicaciones, ¿por qué no? Totalmente, o sea, el primer mensaje que se recibe es este famoso mensaje de la señal WOW en la década del 70, que hasta hace muy poquito para todo el mundo era un mensaje inteligente. Empezaron a desarmarlo y a darle una explicación, aunque en realidad no la tiene, hasta el mensaje que recibió el radiotelescopio de China, que ellos dijeron tenemos una comunicación con extraterrestres, que fue en el año 2020, y que después borraron toda esa información de sus redes y nunca más se volvió a hablar. El tema es que muchas veces las frecuencias rápidas de radio o los elementos que llegan son elementos que envían planetas o que envían diferentes cuerpos, y que a veces cuando hay un cuerpo pasando adelante de eso se podría interpretar como una especie de código Morse. Entonces es muy difícil a veces entender dónde nos están dando un mensaje y dónde ese mensaje realmente es natural o es artificial, es casual o causal. Y por otro lado, después queda toda la piedra Rosetta para descifrarlo, ¿no? La piedra Rosetta es ese elemento con el cual se pudieron descifrar los jeroglíficos hace ya muchas décadas. Acá pasa lo mismo, llega un mensaje que parece hecho por una inteligencia, no significa que entendamos qué significa. Es lo mismo que los mensajes que nosotros enviamos, es muy difícil entender y tratar de decodificar esos mensajes, incluso los discos de oro de las ondas. O sea que una inteligencia distinta a nosotros, con una lógica de razonamiento totalmente diferente a la nuestra, no significa que vea esas imágenes y que comprenda de qué estamos hablando. Eso es algo dentro de nuestro contexto. Por eso se trató de generar todos estos códigos en base al hidrógeno y al lo que todo el mundo piensa que es el idioma universal, que es la matemática. Pero tampoco sabemos si es así. De hecho, nosotros tendemos a universalizar cosas que después no son tan universales. Nos pasa con las leyes físicas. O sea, las leyes físicas eran inamovibles hasta que aparecieron la mecánica cuántica y tuvimos que empezar a particionar las leyes físicas porque no funcionan de la misma manera. Ergo, todas las leyes universales e inamovibles no eran tan universales e inamovibles. O sea, nosotros a veces nos creemos dueños de una verdad que no tenemos. Y pensamos que todo funciona como nosotros lo analizamos desde nuestra cáscara de nuez en una puntita del universo, y por ahí no tiene nada que ver. Jorge, ¿qué puedes decirme de el siguiente importante mensaje que recibimos en estos crop cycles, donde venía un mensaje de esperanza y un mensaje de aviso de los falsos regalos? A mí ese tipo de mensajes me cuesta. Es un poco el mismo tipo de mensaje o de información que venimos teniendo de diferentes pleyadianos, especialmente desde la década del 70, ¿no? Mensajes que a veces son de esperanza, a veces son ecológicos. A ver, pueden tirarme con algo por la cabeza. Para mí son mensajes muy humanos. Ese tipo de mensaje para mí es humano. O sea, el mensaje de esperanza es algo que nos daríamos nosotros. No tendría por qué darnos una civilización extraterrestre un mensaje de esperanza. Yo lo que siento es que eso es un mensaje bastante más humano, y dentro de nuestro egocentrismo, que pensamos que todos nos están mirando para ver qué vamos a hacer y nos tienen que dar lecciones o nos tienen que explicar cosas. Yo no creo, lamentablemente no creo que seamos tan importantes como nosotros nos pensamos. Que tiene razón, es como si básicamente fueran nuestros papás, ¿no? Dijo así, y no tiene nada que ver este dibujo o este grabado, este agroglifo, perdonad, con el que recibimos en el año 2001, aunque sí que es consecutivo, año 2002. Mirad, cuidado con los portadores de regalos falsos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Hay una palabra dañada. Hay bien allá afuera. Nos oponemos al engaño. Cierre de conducto. Al parecer, la palabra dañada sería crean, como que believe,
Jorge, ¿crees que este tipo de mensajes son básicamente mensajes realizados por nosotros? ¿Crees que ellos no querrían darnos este mensaje de esperanza? Como si hubiera algún tipo de planes ocultos, pactos con diferentes razas y diferentes gobiernos. El aspecto es tipo gris. Yo me corro siempre las verdades absolutas. Trato de mantenerme en los hechos y en las pruebas. Por eso no podría darte al día de hoy ningún punto de veracidad de ningún crop, porque en realidad no lo tenemos. A lo sumo, algunos podemos plantear que parecen no haber sido hechos por nosotros y no entendemos cómo se hicieron. Pero eso tampoco significa que sean mensajes. Por lo menos desde mi punto de vista, tratando de ser objetivo, ¿no? Simplemente son elementos que están ahí y que no entendemos, que nosotros suponemos que es comunicación y que es alguien comunicándose con nosotros. A mí lo que me pasa es que el ser humano es muy egocéntrico y todo piensa que ocurre alrededor de él y para él. Nosotros decimos, bueno, somos un experimento y nos están observando. Tenemos un Dios que nos creó y nos cuida. Son civilizaciones que nos están guiando para nosotros llegar a nuestra próxima etapa de evolución. Fíjense que son hipótesis, que ninguna es, o sea, es una u otra, no pueden ser todas, pero siempre el común denominador de las hipótesis es que nosotros somos el centro. Yo me acuerdo hace muchos años hice una serie para History Channel, la versión latinoamericana, por supuesto, que se llama Life After People, que es la Tierra sin humanos, que es un análisis teórico de qué podría suceder con el ser humano, con el planeta Tierra una vez que el ser humano desaparezca. No importa cómo desaparece, pero qué empieza a pasar el día 1 y cuánto tiempo tarda la Tierra en olvidarse de nosotros. Cuando yo empecé esa investigación, yo decía que el ser humano era un cáncer para el planeta, ¿no? Que las ciudades parecen tumores, ¿no? Que empiezan a extenderse, que son lugares muy poblados y cada vez son más grandes. Cuando terminé de hacer la investigación, me di cuenta que somos un resfriado leve para el planeta con un nivel de ego gigante. Lo hemos hablado esto, Jorge, es cierto Sí. es. Y acá me pasa lo mismo, nosotros sentimos que el universo está tratando de comunicarse con nosotros. Qué sé yo, por ahí es razón, pero no me digas que no parece demasiado egocéntrico que en un universo tan grande todas las civilizaciones estén desesperadas por comunicarse con nosotros. Por ahí son mensajes que de verdad están dejando, o por ahí son mensajes que se están dejando entre ellos para saber, no sé, estuvimos acá, o acá hay buena comida, o fíjense que este planeta tiene las características que necesitamos y ni siquiera se dan cuenta que estamos ahí, no sabemos qué son. A nosotros nos gusta pensar que están tratando de hablarnos. Sí, al ser humano, sin lugar a dudas, lo único que le encanta es poner nombres, etiquetas a las cosas y sentirse lo más. Pero de todos modos tampoco lo sé, son hipótesis. A lo mejor sí que somos especiales, Jorge, a lo mejor somos... Tal cual. Por ahí lo somos y por ahí de verdad están tratando de hablar con nosotros, pero yo digo, no nos podemos cerrar solo en eso porque no lo sabemos, es solo una posibilidad. Entonces, cuando el mensaje es tan directo, que es un poco lo que pasaba, no sé, pienso en el mensaje de la BBC, pienso en el mensaje que dio Rafael Pacheco Pérez, pienso en el mensaje de Friendship o de Amichicha. Cuando son mensajes tan planteados a la ecología, al cuidarnos, contra las armas nucleares, a ciertas cosas que en realidad son dañinas para nosotros, digo, ¿de verdad son mensajes de afuera o son mensajes que alguien está tratando de meternos de diferentes maneras para que empecemos a tener conciencia? Que es el mismo concepto de Dios, ¿no? Si Dios verdaderamente existe y creó el universo, yo no sé si está tan al tanto y tan preocupado por lo que ocurre en un pequeño planeta. Es interesante, pero creo que es más interesante lo que comentas, es decir, que este tipo de avisos que recibimos sea por parte de aquí, de entidades, de seres de aquí, porque es su casa también, no porque nosotros seamos tan importantes, sino, oye, que está jugando con algo que no es tuyo, ¿no? Y que realmente lo puede reventar. Sabemos que tenemos tecnología para reventar este planeta muchas veces, y eso es un peligro. Pero a ver, ¿somos tan importantes, no somos tan importantes? ¿Qué te parece si enlazamos, Jorge, con el DMT? Es decir, Sí. Nuestra percepción. Creo que esto es un debate y una charla que tenemos pendiente.
Sí, igual, si querés, yo tengo muchos documentales hechos y si querés dejámosla para la semana que viene. Yo hay una pregunta que me estoy haciendo hace años. ¿Son realidades alteradas de conciencia o son realidades ampliadas de conciencia? ¿Entramos en otro mundo cuando alteramos la realidad o solamente lo vemos diferente? Hay pruebas para decir que estamos ampliando la conciencia, te diría. Sin lugar a dudas, Jorge, sin lugar a dudas. Si te parece bien, para el siguiente podcast hablamos sobre el DMT, hablamos sobre incluso el videoprograma que toqué el otro día con referencia a la acacia, nilotica. Es decir, yo sé que desde Argentina tienes mucha información sobre este DMT, qué tipo de plantas hay, qué pueden aportar. Jorge, muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo, creo que ha sido algo muy interesante. Y amigos, acordaros, su canal de YouTube lo podéis encontrar como @lahuellaovni. Jorge, gracias. Gracias a ti, Nacho, y muchos saludos a todos.